Iván Pérez, autor de El Mister, un newsletter que forma parte de los distintos medios que tenemos en Storybaker, de las distintas áreas de especialización. Él ya con mucho tiempo especializándose, valga la redundancia, en temas de el negocio detrás del deporte, la innovación en el deporte, cómo se está construyendo el futuro del deporte. Y lo invité a platicar, será recurrente en este espacio, para hablar sobre cómo la inteligencia artificial vuelve a ganar terreno en los medios de comunicación deportivos, en este caso a través de un acuerdo con Prisa. Prisa y en lo particular con AS, este diario español de fuerte presencia en México a partir de sus estrategias SEO, que anuncia un acuerdo con Holosip, compañía de aplicación de la inteligencia artificial al deporte y a otras actividades que curiosamente es dirigida por Esteban Granero, este exfutbolista del Real Madrid, que también jugó en la Real Sociedad, el Español y otros clubes. Bueno, pues él es el fundador y el CEO de Holosip, y lo que dicen básicamente es: vamos a estar utilizando la inteligencia artificial para poder generar notas que analizan, que proyectan lo que podría ocurrir en el ámbito futbolístico a partir de la data. No es algo 100% nuevo, sí es algo que se está construyendo y es algo, Iván, que a ver si coincides, no es tan relevante la data como que se encuentre el modo de que esa data sí sea atractiva y sí sea consumida por los usuarios. Sí, ¿qué onda, Maca? Muchísimas gracias. La verdad es que, ojo que no es nuevo, ya lo comentabas. Digo, no, creo que no a la forma en cómo lo quiere llevar As en esta sociedad de crear quizá contenido mucho más poderoso y más aterrizado. Es decir, los números como tal dentro del periodismo deportivo han sido siempre fundamentales, ¿no? La historia nos indica que el béisbol en los Estados Unidos es un deporte que empezó a popularizarse y se empezó también a popularizar, los señores llevaban sus box score en los estadios. Y obviamente los datos siempre han sido atractivos para una audiencia de medios deportivos y de la gente que consume. No olvidemos, y esta historia te la sabes mejor tú, Maca, que yo, que el Washington Post empezó a generar contenido automatizado, probando primero con un bot, haciendo notas deportivas, ¿no? Fue el primero que hizo eso. Ahora, también algunos diarios alemanes, también holandeses, ya desde hace como, no sé, unos 8, 10, 2014, empezaron ya a generar contenido automatizado. Y aquí lo importante, Maca, es justamente esta parte de qué tipo de contenido y cómo lo van a hacer atractivo, porque si hay algo de lo que se ha quejado muchas personas o que quizás no ha detonado del todo el periodismo de datos en deportes, no porque sea malo, sino porque se ha vuelto complejo para el entendimiento de las audiencias que ya sabemos, queremos dos datos y ya está, ¿no? Sí, mira, justo yo creo que hay que hacer esta diferenciación porque en efecto lo que la mayoría de los medios deportivos ha hecho es utilizar la inteligencia artificial para tener notas algorítmicas. Algo Así que es. me gusta de la aproximación, como decías, que es diferente por parte de AS, al menos de lo que podemos ver en algunos artículos publicados ya previamente en otras instancias de la mano de Holosip, es que Holosip, te voy a leer una nota que dice: Pellegrini ya sabe quién es el mejor delantero para el Betis. La publicó justo hoy, 31 de marzo. Dice: el pasado fin de semana ante el Elche, el Betis de Pellegrini cosechó una meritoria victoria. En ese sentido no hay mucha novedad narrativa, hay que decirlo, en la que los verdiblancos disfrutaron de un tello superlativo dando una asistencia. Bueno, eso digamos que ahí está. Luego dice: de esta forma el paraguayo correspondía a la confianza dado por Pellegrini y tomaba ventaja en una carrera por la titularidad en la punta de lanza del Betis frente a sus otros dos compañeros, Loren Morón y Borja Iglesias. Pero ¿es Tony Sanabria el mejor delantero para el Betis de Pellegrini? Entonces lo que hace AS enseguida, bueno, lo que hace en este caso Holosip, es intentar dar respuesta a esta pregunta: ¿pero es Tony Sanabria el mejor delantero para el Betis de Pellegrini? Con la inteligencia artificial, en este caso no aplicada al contenido en sí, sino aplicada al deporte, es decir, la capacidad de extraer data a partir del análisis de datos sobre el desempeño deportivo. Y aquí ya viene, por ejemplo, cómo
Aunque Sanabria ha tomado ventaja como goleador, estudiando el trabajo ofensivo y el nivel de rendimiento de cada uno de los tres delanteros, de acuerdo a Olosip, el paraguayo no es el que mayor número de goles alcanzaría como delantero a las órdenes de Pellegrini, que marcaría de 10 a 11, sino que serían otros los que alcanzarían ese resultado. Por ejemplo, Borja Iglesias. Es decir, creo que me gusta más esta aproximación que la aproximación de decir yo meto un resultado, ese resultado se convierte en una nota. Porque aquí, digamos, le estás agregando una proyección al rendimiento deportivo, digamos, estás Claro. jugando con lo que pasa en el campo y no con el armado de la nota, que lo que muchas veces te pasa con el armado de la nota es que te hace crónicas predecibles, digamos. Sí, y aquí me parece que hay otro punto importante, porque la herramienta tecnológica ya está, y qué padre, pero no, viene un punto, la capacitación de los periodistas o de los creadores de contenido para poder hacer y poder explotar esa herramienta, porque de repente pues tienes un Ferrari, pero pues tú aprendiste y tienes bicicleta, ¿no? Es decir, pues un poco lo que hace muchos años en los 80 se decía en el fútbol, pues bueno, quieres jugar, o sea, quieres jugar como si tuvieras una Ferrari, pero tienes un bocho, ¿no? Entonces también ahí los periodistas necesitan capacitarse para entender el lenguaje de los datos y saber sacar lo más atractivo de la información. O sea, al final es como tienes, pues, no sé, una maraña de datos. Cada partido, solo por ponerlo un ejemplo, hay al menos 20,000 puntos de datos. Algunas compañías logran sacar o extraer eso. Y te estoy hablando de una cantidad mínima de datos. Hay quien son cientos de miles de datos de solo un partido. Ahora, ¿cuáles son los más importantes? El periodista necesita la capacitación de cómo leer, cómo filtrar y, claro, una capacidad de análisis del juego también para poder tener un contenido mejor, me parece. Y una capacidad de análisis que va a contrastar con lo que les gusta decir, porque es cierto que las proyecciones numéricas pueden terminar desafiando la comodidad de la narrativa polémica que buscan los medios de comunicación. Claro. Es más fácil salir a decir Chicharito es un pendejo que presentar los números y que no necesariamente te dé eso por resultado. Que si lo piensas es también un poco el debate con respecto al uso de la tecnología con el VAR en distintas decisiones, que la gente decía, a mí me gustaba la polémica tal como estaba, sin Claro. tanta revisión. Y lo mismo podríamos decir del análisis, que por otro lado, si me preguntas, entendiendo que vivimos una inercia en la que parece irremediable que las apuestas, que la gamificación de cada jugada se convierta en el ADN de la experiencia deportiva profesional para poder mantenerse vigente como alternativa de entretenimiento, le vendría muy bien en lo particular al fútbol, que no es un deporte tan estadístico, sí empezar a convertirse en estadístico. Sí, también me parece que es una posibilidad esto de crear un producto como tal. Digo, esto lo has hablado tú en algunos otros videos o dentro de tu podcast, la posibilidad de crear productos a través de las herramientas que tú tienes para poder detonar y explotar alguna experiencia también del usuario. O sea, creo que también, ojo, que otro de los puntos relevantes, Maca, me parece que es la sobresaturación de que ahora que querramos pasarnos todos hacia los datos y explicarlo todo y hacer un contenido denso, pesado, o sea, creo que es un reto. Es decir, la herramienta es maravillosa, pero ahí sigue estando la presencia, afortunadamente para los que somos periodistas, de la curaduría de información y cómo contarlo. Claro, esa nota que leíste pues no es la mejor representación de una buena narrativa, ¿no? Está clarísimo, pero creo que también se tiene que cuidar cómo se va a contar, ¿no? No, y tienes razón en algo. Justo me parece que la categoría de negocios es la más clara, ¿no? Que hablamos de, a ver, no es lo mismo el medio que juega a ser especialista en todos los rubros de negocios que el que se especializa en startups, que el que se Claro. especializa en fintech. En deporte esa granularidad no se da, cuando menos en México. El Mister, lo hemos platicado, es de las pocas que sí dice, a ver, yo voy por esto que es más de industria, no polemizo y si entro a un tema polémico es con algún tipo de ángulo diferente, voy hacia la industria, por ahí en Argentina está Big Data, por ahí encontramos
en Estados Unidos Front Office Sports, y en Estados Unidos a muchos, esa es la Sí, realidad. a muchos, claro, claro. Creo que ahí está especializado más, ¿no? En Exacto. América Latina, en Hispanoamérica, creo que la especialización en deporte solo está en categoría soy de deporte, pero no en los rubros de, y todavía dentro de la industria podría haber alguien, y no lo hay, pero sí lo hay, por ejemplo, Sportec en los Estados Unidos, que solo es tecnología deportiva, nada de negocios, o sea, todo lo que tenga que ver con tecnología lo hablan ahí. Y creo que en América Latina sí se carece mucho. Ya no hables, ya no de la especialización, que solo queda acotada al término deporte, sino realmente a la hiperespecialización. En América Latina somos solo dos medios que hablan de industria, Big Data y el Mister. Dos para toda una región. Sí, y entender además que el aficionado no es uno solo. Como tú dices, este tipo de notas, puedes decir, ¿las agradezco o no las agradezco? El problema es que aquellos que las agradezcan, primero pues se tienen que chutar todas otras notas, otro tipo de notas dentro de AS que posiblemente no les gustan, que posiblemente no son el estilo de lo que están buscando, ¿no? O de repente, oye, que esto que va de inteligencia artificial y de rendimiento deportivo fundamentado en datos y en proyecciones, tiene que coexistir con Tomás Roncero y sus polémicas baratas. Y entonces dices, pues este no es el lugar para eso. Y está Claro. bien que no sea el lugar para eso. Y los medios se tienen que atrever a hacer eso. Sí, aquí el punto es un poco, Maca, y ese siempre ha sido un debate mío, probablemente es más un tema a título personal, es ¿qué eres? O sea, ¿eres Tomás? ¿Eres el chiringuito? ¿O eres alguien que puede hacer un contenido diferente en términos de datos, por ejemplo? Puede ser los dos, no lo sé. Yo lo veo como un equipo, ¿qué identidad tienes, no? O sea, yo no veo claro, son dos cosas diferentes, pero yo entiendo que un medio debería tener un propio ADN y ser lo que es, no ser muchas cosas. Quizá a lo mejor es una percepción, ¿no? Y entramos ahí en una polémica, pero yo no veo a Mourinho jugando al estilo Guardiola, porque pues hoy tiene esto y mañana juega al estilo Klopp y después al estilo Mourinho. No lo sé. Sí, porque no terminas conquistando a nadie. Como tú dices, yo siempre utilizo la referencia gastronómica de no espero que el cura, un restaurante japonés, de repente tenga enchiladas. No espero Claro, que el que es de comida mexicana un día se especialice en comida asiática. Y eso sí pasa con los medios deportivos. Pero bueno, es que en la actualidad, los medios deportivos, muchas veces buena parte de su tráfico ni siquiera es deportivo, que ese es otro debate. sí, ese Entonces es ya otro pedirles debate. granularidad termina siendo... Bueno, ya no pidas granularidad, ¿no? ADN. O sea, yo siento que Sí, sí, sí. o sea, el tema ADN, claro, el negocio, o sea, llega alguien y me dice, mira, el ADN nos lo pasamos por los calzones porque ve esta lista esta es mi nómina y la tengo que sacar como donde sea. Si es por las notas de COVID, por lo que dice AMLO o por un enlace a, mira, la nueva pareja del Chicharito. Sí, sí, a final de cuentas sí. Lo que pasa es que esto es un negocio, se suele decir, para justificar Claro. cualquier cosa y bueno, termina dando por resultado eso. Iván, ¿qué más quisieras decir ya para ir concretando a partir de este acuerdo de AS con Holosip? Insisto, me gusta que no son notas algorítmicas, sino un intento, eso sí, de contextualizar la estadística. Y es más, te cambio la pregunta. ¿Tú percibes? Hemos hablado hasta de cómo yo quiero en algún momento probarme en la ficción con esto. ¿Tú percibes que un día los algoritmos, la inteligencia artificial, podría desafiar las decisiones de un técnico? Hablar ya de un técnico algorítmico, de a ver, ya, esta es la que debería hacer la alineación, que en cierto modo ya muchísimos técnicos reciben Claro, recomendaciones, todavía hacen lo que quieren, pero ya reciben recomendaciones y los datos les indican un camino. Obviamente hay muchos momentos dentro de un partido, mensajes motivacionales que dar, que no son entendidos, que no son atendidos tampoco por los datos, pero parece que hacia allá vamos, hacia un director técnico cada vez menos libre y más sujeto a que los datos lo exhiban como mínimo. fíjate, hace unos días en el Mister platicábamos y lo hacíamos, el título de ese newsletter era un data science puede ganar un mundial. Y lo basamos más en un estudio, en un par de estudios, uno de ellos mandado a hacer por la propia FIFA de manera independiente en una universidad donde entrevistan a 91 personas de diferentes países en selecciones nacionales.
Y la pregunta era una batería de 15 preguntas y el dato que me parece relevante es, el 82% consideraba que para el 2026, para el próximo mundial, ya va a haber, ya todos los staff técnicos, o al menos 8 de cada 10, van a tener a personas que son totalmente atípicas y ligadas a la tecnología. Entiéndase el data science. Claro que hoy ya ocurre, creo que son muy pocos los casos donde realmente tiene un peso específico importante. Uno de ellos, Alemania, con SAP, que ya ganó. El Hoffenheim en Alemania ascendió gracias también a la tecnología de SAP. A ver, no, a ver, cuando digo gracias a ellos, no es que solo hayan puesto el algoritmo y ya les dijo y así juegan, sino tuvo una relevancia y un peso específico en las decisiones determinantes. Creo que esa ficción terminará por no ser ficción para convertirse en realidad en menos de una década. Sí, totalmente. No es que el técnico no termine por solo decir yo soy técnico, o el técnico va a ser, esto sería increíble para una novela, sería el nuevo técnico es egresado del MIT, con ingeniería en computación. ¿Te imaginas? Sería una gran novela, pero no, eso no va a ocurrir. Va a seguir siendo el entrenador, pero sí la tecnología, la inteligencia artificial va a tener un peso en las decisiones y pronto, sí. Y que además va a ser interesante porque tú podrías decir, a ver, yo quiero que mi equipo anote muchos goles independientemente de que reciba una buena cantidad. Es decir, ya después la data te podrá permitir, como técnico, intentar establecer las mejores decisiones para tu estilo de juego, ¿sabes? Que ese factor puede Claro, terminar siendo importante porque pues lo que necesitas también es entretener al público, que ese es, yo creo exacto, que da para otra entrega que podamos tener, claro. que es cómo yo hago que mi equipo sea espectacular, que es algo que la industria sí necesita, más allá de que a los técnicos no les gusta, porque eso les quita el control y les quita la idea de lo que para ellos significa tener un equipo perfecto, que curiosamente un equipo perfecto se aleja de lo que es espectacular para la gente. Y por último, yo echándole tierra a alguien que no soy fan, al Tuca Ferretti, sin duda en el futuro con inteligencia artificial el Tuca no tendría trabajo. O sea, no es un técnico ratonero, poco ofensivo y no tendría trabajo, afortunadamente. Pero bueno, perdón, tenía Bueno, que tirar eso eso. depende de si en las variables le pones que una de tus prioridades es dar espectáculo. Si Claro, tu prioridad es de repente sacar resultados, pues pues ya sí. valió. Pero bueno, también el Tuca ya está grande, hay que ver si el futuro sí lo alcanza o si al final ya no llega a ese futuro en 10, 15, 20 años. Ojalá llegue, ¿no? Pero ya Vivo veremos. sí, como técnico no creo. Bueno, pues ya está, Iván, el mister.substack.com, ahí pueden, mejor dicho, suscribirse al newsletter del Mister, un envío con información especializada sobre la industria del deporte, como ese que comentaban, si la inteligencia artificial, si la data podría ganar un mundial. Gracias, Iván. Gracias, Maca. Estamos en contacto. Hasta luego.